Buen día, mi nombre es Juan Sebastián Martínez Murcia, soy estudiante de filosofía de la UNAD. En este momento vamos a exponer una comparación entre la filosofía china y la filosofía occidental para el trabajo final del curso de filosofía no occidental con la docente Erika Castañeda. La filosofía china, para comprender el pensamiento chino, hay que analizar primero el origen y la cultura, y hay que destacar aquí que la cultura china es un grupo aislado de tradiciones milenarias. Se cree que los primeros pobladores llegaron hace más de 9000 años a orillas de los ríos Amarillo y Yangtze. Se destaca el compromiso intelectual de esta cultura, y esto se evidencia en los grandes inventos como la pólvora, la escritura, entre otros. Esta tradición oral entonces que se fue transmitiendo de generación en generación es la que permite que toda la sabiduría y las enseñanzas y los pensamientos de los sabios se transmita y luego ya mucho tiempo más adelante se pase por escrito para conocer lo que hoy tenemos como filosofía china o pensamiento chino. Los dos grandes representantes de esta filosofía china son los sabios Laozi y Confucio. Son relativamente contemporáneos en la época. Laozi es del siglo VI a.C. y Confucio del 551 al 479 a.C. vivió. ¿Qué podemos destacar de ellos? Su gran interés por transmitir la sabiduría oral, por comunicar valores y virtudes humanas a los ciudadanos, a los pobladores de estas culturas, y también pues en el fondo lo que se quería era propiciar una buena convivencia y una búsqueda de la felicidad. Ese es como el objetivo central de la filosofía china, enseñar a las nuevas generaciones prácticamente a llevar una vida tranquila, una vida en armonía con los demás y una vida que se centra en la búsqueda de la felicidad. En una de las lecturas de los contenidos de este curso se hacía una pregunta interesante respecto a esta filosofía, y es el hecho de afirmar si verdaderamente existe una filosofía china o no. Respecto a esto podemos analizar el concepto que tenemos de filosofía. Según pues la filosofía occidental, la filosofía es ese amor a la sabiduría, pero más que eso, es una búsqueda sistemática de la verdad. Es decir, una búsqueda en donde los descubrimientos que se van haciendo, los pensamientos, quedan organizados y estructurados para luego ser valorados. En cambio, pues ese es el concepto de la filosofía occidental. En cambio, para la filosofía china, eh, es más una doctrina de la sabiduría, un pensamiento o una reflexión, un arte del camino. También le llaman doctrina de la oscuridad. Es más una reflexión que se hace vivencia, se lleva a la vida de quienes la practican. Entonces, pues aquí vemos alguna similitud en cuanto a que ambas buscan la sabiduría, pero la forma de hacerlo es distinta y la forma de aplicarlo. Ahí vemos una distinción, pero sí podemos afirmar de que existe una filosofía china, aunque con un método distinto al de la filosofía occidental. ¿Qué característica vemos como que marca la filosofía occidental? Podemos mencionar el hecho de la división que existe después de la Edad Media, ya entrando a la Edad Moderna, la división que existe entre la filosofía y la religión. ¿Por qué? Porque se quiere ya desmitificar el mundo y comenzar a darle más importancia a la razón y al pensamiento humano. Eh, Cosa distinta ocurre en la filosofía china. ¿Por qué? Porque pues, la filosofía china ha estado ya con la misma reflexión y el mismo pensamiento, ha estado muy unido a una espiritualidad o a un modo de vida. Es decir, han estado muy ligadas estos dos objetivos. La reflexión, pero esa reflexión que vaya a la vida de quienes practican estos pensamientos o a quienes siguen estas doctrinas como es el confucianismo y el taoísmo. Los temas de interés, entonces podemos hacer aquí también una comparación entre los temas que interesan a la filosofía occidental y los que interesan a la filosofía china. En la filosofía occidental, como sabemos, hay múltiples disciplinas filosóficas, variadas temáticas, teorías. Existe también una reflexión demasiado abstracta, algunas veces no pragmática, es decir, que no se dirigen a los cuestionamientos más importantes de la vida humana, sino que se centra simplemente en el hecho de reflexionar. En cambio, ya en la filosofía china, los temas principales es aprender a vivir con sabiduría. El ser humano es el tema principal. La filosofía siempre está referida a la existencia humana. Esta filosofía china es menos teorizante. Eh, Más bien se enfoca en hacer práctica esos pensamientos y esa reflexión que se hace sobre todo del ser humano y de la vida.
¿Qué temas entonces, o cómo podemos clasificar la filosofía china en cuanto a su temática? Eh, Se ve muy marcada una división entre lo que es el tema del ser humano y la vida, que es el tema principal como lo hemos venido indicando, y aparte de eso ya se encuentran los otros temas, como lo son la teoría de la política, la teoría de la educación, teoría del mundo y teoría del conocimiento. Entonces se puede dividir en dos grupos estos temas de la filosofía china. Primero el ser humano y el modo de realizar la existencia, y el otro ya los demás tipos de reflexiones. Aquí podemos encontrar algunas frases de la filosofía china en donde podemos comprender un poco más todo esto que se ha venido diciendo en esta exposición. Dice Lao Tzu, si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo el presente. Otra de este grande pensador de la filosofía china, aquel que puede conquistar a los enemigos es fuerte. Aquel que se ha conquistado a sí mismo es poderoso. Vemos cómo importa sobre todo la transformación de la vida propia en este tipo de pensamiento. Quien no es feliz con poco no lo será con mucho. Lao Tzu. Cuida tus pensamientos, ellos se convierten en palabras. Cuida tus palabras, ellos se convierten en acciones. Cuida tus acciones, ellas se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos, ellos se convierten en carácter. Cuida tu carácter, él se convierte en tu destino. Lao Tzu. El que está satisfecho con su parte o con lo que le corresponde es rico. Ahora de Confucio, encontramos algunas frases como las siguientes. No importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas. La vida es realmente simple, pero insistimos en complicarla. No hagas a otros aquello que no te gustaría que te hicieran a ti, ni te hagas a ti lo que no le harías a los demás. Confucio. Todos tenemos dos vidas. La segunda comienza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Bueno, pues ahí en estas frases nos damos cuenta de cómo esta filosofía está enfocada sobre todo a la transformación de la vida personal y a aplicar esa sabiduría que ha sido transmitida de generaciones en la vida propia. ¿Para qué? Para encontrar la felicidad y para lograr una armonía y una estabilidad social. Muchas gracias. Quiero agradecer a la docente Erika Castañeda por su compromiso con nuestro aprendizaje en este curso, al realizar pues los comentarios y las retroalimentaciones que nos sirven de ayuda para avanzar en la búsqueda del conocimiento. Muchas gracias.